Señor Jesús, en este momento, Padre, te presentamos este culto. Señor Jesús, sabemos que tú estás aquí antes que nosotros, Padre. Gracias por estar, gracias por quedarte, Señor. Gracias, Señor, por esforzarnos, Padre. Y ponemos en tus manos este servicio, Señor, que ha sido preparado para ti con amor, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Hey, Dios mío, y que seas tú, Padre, bendiciendo la vida de cada uno, Señor, de ellos, Padre amado. Hey, Señor Jesús, te presentamos, Señor, la persona que tiene la lectura de la palabra, Padre. El hermano que va a orar, Señor, por las ofrendas y los diezmos, Padre. Te presentamos, Señor, el coro de Señor de alabanzas, Padre. Y te presentamos estos músicos, Señor Jesús, que tú sabes lo esforzado que son, Padre, en tu obra, Padre amado. Pero asimismo, Señor, te presentamos cada uno de los miembros que están en su banca, Padre amado. Que seas tú, Padre, llenando su copa, Padre, para cuando ellos salgan por esa puerta puedan sentir en sus corazones que su copa está rebosante, Señor. Hey, Padre, que se fueron llenos de lo que ellos vinieron a buscar el día de hoy, Padre amado. Que hoy, Señor, no sea una noche más, que podamos buscarte en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Hey, que podamos sentirte, Padre, porque tú estás aquí, Dios mío. Y eso es un privilegio, Señor, poder llegar a tu casa, Padre. Es un privilegio, Señor amado, gracias. Porque este privilegio no lo tienen muchos, Señor, y nos ha sido otorgado a nosotros, Señor. Así te pedimos, Padre, que los hermanos que vienen en camino, Señor, seas tú trayéndolos, Señor. Hey, Dios mío, que seas tú, Padre, trayéndolos seguros, Padre, pero con paso firme, Señor, que nada los turbe en el camino y que puedan llegar a tu casa, Padre. Te presentamos, Señor, a nuestros pastores, Padre amado, que preparan día tras día estos servicios, Padre, con todo el amor, con toda la devoción y con toda la dedicación, Padre, para ti. Te presentamos el ministerio, Señor Jesús. Te presentamos los líderes, Padre. Te presentamos toda esta iglesia, Señor Jesús, que a partir de ahora, Dios mío, y hasta tu venida te vamos a estar rindiendo culto, Padre, porque tú lo mereces, Señor Jesús. Hey, en tu santo, bendito y poderoso nombre, Jesús. Amén y gracias, Señor. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno volver a verles, hermanos. Mi corazón goza, se rebosa de alegría cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias, hermano, por tanta tolerancia, por tanto amor. Vamos a llamar en este momento por aquí a la persona que tiene la lectura de la palabra, a nuestra hermana Juliana Torre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, nuestra hermana Juliana Torre, que sea el Señor usándola una vez más, porque esa sierva es usada. Gloria a Dios, Dios bendiga, sierva amada. Vamos a ver si yo no se lee mucho, ¿no? Pero usted sabe, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. La palabra en Zacarías. En Zacarías la buscamos. Cuando estén listos, con un amén. Zacarías 13. Perdón. Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a Jesús. ¿Ya están listos? Amén. Okay. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminará de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Y sucederá que si alguno
profetizará todavía su padre y su madre que lo engendraron, le dirán: no vivirás, porque has hablado falsamente en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Y eres al pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor. De dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella, y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré: Él es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Cuánto bendicen nuestra hermana Juliana? ¿Cuánto la bendicen más? Ay, las profecías sobre Israel, estaba leyendo la hermana. Gloria a Dios, aleluya. Y ya estamos viviendo el Apocalipsis y no lo queremos creer, hermanos. Gloria a Dios. Oportuna la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Cristo. Hermano, pues para no alargar mucho, vamos a dejarle por aquí al coro de adoración. Vamos a coger sus alabanzas para llevarle al trono de gloria, que sea el Señor usándola una vez más. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga. Señor le bendiga más, aleluya. Gracias, Padre Santo, tú eres, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor, te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor Padre, aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, tu pueblo espera por ti, Señor, aleluya. Oh, tú eres digno de toda alabanza, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Oh, te bendigo, Padre, aleluya. Oh, tú eres santo, santo, santo. Oh, cuánto le pueden decir: tú eres santo, 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 aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Oh, te exaltamos, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, aleluya. Oh, tú eres digno de toda alabanza, mi Dios, aleluya, de toda adoración, Padre, aleluya. Oh, muévete, Señor, entre tu pueblo, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Rompe toda cadena en esta noche, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oh, aleluya. Oh, santo Señor. Que no salguemos de este lugar, Señor, como mismo entramos, Señor. Aleluya. Oh, Señor, te lo pedimos, Padre. Aleluya. Oh,
Oh, gracias, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Señor, tú eres digno. ¿Y qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús. Oh, dígaselo, pueblo santo. Y santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Y qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, Santo Jesús. Oh, cánteselo, hermano. Y santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Oh, tú eres digno, Padre. ¿Y qué sería de mí si tú no estás? Santo y santo
gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, no sé cómo agradecerte lo que tú has hecho por mí, Señor. Aleluya. Oh, pero gracias, Padre. Gracias, gracias. Mil veces gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, tú eres el Dios de lo imposible. Aleluya. Oh, tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Jesucristo, reinas con poder. Dígale soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder. Oh, dígaselo. Y para vencer otra vez, Jesucristo, Jesucristo, tú reinas con poder. Oh, soberano Dios, soberano y victorioso. Oh, ni la muerte pudo vencerlo, aleluya. Y pudo ver o detener y tu poder. Y para vencer, oh Dios, y Dios de lo imposible, y te adoramos, eres invencible, y soy, oh, soberano.
Oh, tuya es toda la gloria, papá. Aleluya. Todo el honor. Tuya es toda la gloria. Y tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Aleluya. Oh, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Tuya es toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, aleluya. Yo quiero verte. ¿Cuánto queremos saber al Cristo? Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, te exaltamos, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, te adoro, Padre. Aleluya. Oh, abre mis ojos, Señor. Queremos ver tu hermosura, Padre. Aleluya. Oh, levante sus manos. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Oh, queremos verte, Padre. Yo quiero verte.
hay nadie como tú, Jesús. Solo tú eres santo, aleluya. Oh, abre, Señor, nuestros ojos, Señor. Oh, abre nuestro corazón, Señor. Queremos que tú entres a nuestra vida, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos contemplar tu majestad, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, te necesitamos más que ayer, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios, porque tú has cambiado mi lamento en baile, aleluya. Oh, por eso a ti, Señor, por eso a ti cantaré, oh, gloria mía, aleluya. Y no estaré callada, aleluya. Oh, alabe a tu Dios, aleluya. Oh, adore a su Dios, aleluya. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, aleluya. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. Oh, gloria a ti, Jesús, aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría.
vivo, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, aleluya. Tú vives, Señor, por siempre, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Hasta aquí nuestra parte, aleluya. Fuego de Dios, gloria a Cristo. ¿Cuánto bendicen el coro de alabanza? ¿Cuánto lo bendicen más? Gloria a Dios. Hermanos, yo estoy segura que ustedes pueden sentir el fuego de Dios que hay aquí. Gloria a Cristo. Aleluya. Me gocé cuando miré para atrás y vi los hermanos gozándose en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Esos son los adoradores que busca Dios. Que les amen, que les alaben, que adoremos con espíritu, con verdad. El Señor lo siente, hermano. El Señor siente lo que hay en nuestro corazón y cómo vibra. ¡Ey! Gracias, Padre. Gracias, Señor. El Señor siga bendiciendo nuestro coro de alabanza y nuestros músicos. ¡Ey, Padre! Bendición y bendición que traen ellos. Padre, el Señor lo siga usando y lo bendiga doblemente. Gloria a Cristo. Hermanos, mi copa está rebosante en este momento. Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios le ha hecho bien? Amén, gloria a Dios, hermano. Suelte su adoración para Dios en el momento que usted quiera. Siéntase libre, sea libre, porque Dios nos ha hecho libre. Gloria a Cristo. Ay, Santo Padre, mi alma te alaba, Dios. Estoy que no quepo, Dios mío. Grandes cosas ha hecho el Señor, hermanos. Mi corazón está muy agradecido, hermanos. Y déjenme darle este breve testimonio. Ya ustedes saben todo lo que yo pasé. Pero cuando fui a visitar ahora a mi doctor para dármela de alta, me enteré, hermanos, que mis intestinos estaban obstruidos y ellos estaban haciendo una junta de médicos para operarme. Cuando yo llegué antes de ayer, el lunes, a la consulta con el médico, salieron un grupo de médicos a verme, a tocarme, como que yo era una cosa rara, hermanos. Como un espécimen raro, me estaban tocando, gloria a Dios. Hermanos, y el lunes me enteré que ellos estaban pensando que a mí iba a haber que intervenirme quirúrgicamente nuevamente, porque decían que mis intestinos estaban totalmente obstruidos. Y sin embargo, cuando yo entré caminando, ya tengo 2 meses de operada, gloria a Dios. Y hermanos, ¿quién lo hizo? Lo hizo Cristo. Me dice mi médico, mujer, dame un abrazo con toda esa fe. Él me dijo a mí el lunes que él, cuando se iba en la noche, él preguntaba, ¿por qué a ella, Señor? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella hizo esa gravedad? Porque él tenía muchos años que una paciente no se le ponía así. Y yo me enteré el lunes, hermano, que mis intestinos estaban obstruidos. No hubo que operarme, el Señor hizo el milagro. Pero conviene que yo declare los gestos y señales que el Dios Altísimo tiene conmigo. Gloria a Dios. Así que si alguien vino a buscar sanidad de parte de Dios hoy, recíbala en el nombre de Jesús. Porque mi Dios y su Dios hace eso y más. Eso es poco, un intestino obstruido, un cáncer. Esas son poquitas cosas, señores. El Dios de nosotros vive haciendo milagros todos los días. Así que recibe tu milagro, sea cual sea, en el nombre de Jesús hoy. Si tú lo crees, conforme a tu fe, será hecho en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a llamar en este momento para que ore por las ofrendas, porque si no me corro, a nuestra hermana Veneranda Peguero. Gloria a Cristo. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. De solo mencionar el nombre de esta sierva vibro. Gloria a Cristo, aleluya. Dios le bendiga, sierva querida. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar de pie a orar al Jehová, para que el Señor siempre nos esté ayudando en todas las cosas que le pedimos, que siempre estamos necesitados de Él. Amante Padre Celestial, en este momento, Jehová, te damos la gracia, porque sabemos que tú eres Dios, hoy, mañana y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. En este momento, Señor, te presentamos estas ofrendas que van a ser, y los diezmos también, Padre, que van a ser depositados en tu nombre. Permite, Jehová, que cada día, Señor, tú nos sigas aumentando nuestra fe. En el nombre de Jesús,
Que tú te glorifiques de una manera especial, cambiando nuestra vida y nuestro parecer, Señor. Te entregamos a través de ella nuestro propio corazón, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Padre, que somos hechuras de tu mano, Jehová. Y sin ti nada podremos hacer en este mundo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque tú nos aumentas la fe. Aumenta, Señor, todo lo que te pedimos, Dios mío, de acuerdo a nuestra petición y a tu voluntad, Padre, y a nuestra fe, Señor. Tú sigues aumentándonos cada día más y más, Señor. Te lo entregamos, Señor, en este momento. Permite que tú lo recibas con amor en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. El coro de alabanza y de adoración con nosotros. Gloria a Cristo. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Gloria a Cristo. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuánto bendicen nuestra hermana Veneranda Peguero? ¿Cuánto la bendicen más? ¿Cuánto bendicen el coro de adoración? ¿Y cuánto la bendicen más? ¿Cuánto bendicen los músicos? ¿Y cuánto lo bendicen más? Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, y no podemos pasar por alto, como siempre dice nuestro pastor, las visitas, que son una parte importante de nosotros y del reino también. Y nos visita el día de hoy la hermana. Dice el Señor que llamemos, ¿verdad? Que llamemos la cosa que queremos como sean. Es nuestra hermana Regina Rodríguez, que se ponga de pie. Hermana Regina Rodríguez, ¿cómo le dice a la iglesia? Cristo le ama y nosotros también. Bienvenida. ¿Cuántos se atreven a darle la bienvenida? Muchísimas gracias, hermana Regina. Esta es su iglesia, esta es su casa, esta es su familia. Gracias y bienvenida, hermana Regina. Gloria a Cristo, qué lindo, gloria a Dios. Hermano, por eso me enamoré yo de esta iglesia, por esos abrazos que me dieron. Porque esta es la iglesia que más abraza, gloria a Dios. Gloria a Cristo y a nuestros pastores que nos han enseñado. Nos han educado, nos han formado. Gloria a Dios, hermano. Hasta este momento me acompañó Jehová.
Muchas gracias a ustedes por tolerarme, gracias por ese amor infinito. Los amo en el amor de Cristo y pido que el Señor siga bendiciendo su vida y su familia y que alcance a toda nuestra familia que aún no le conocen, en el nombre de Jesús. Vamos a dejar por este lugar al ángel de esta iglesia, nuestro querido pastor Julio Blanco, con nosotros. Gloria a Dios, y si es para Cristo, dáselo más fuerte. Gracias, pastor, por la oportunidad, y a mi amada pastora. Dios le bendiga. A su nombre, déselo fuerte a Jesucristo. Aleluya. Asimismo, mis amados, puestos de pie, para mí un placer entregar este micrófono a las personas que tienen la responsabilidad, a nuestro hermano, amigo, evangelista José Canela. Qué bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos están aquí? Dele la mano al que está a su lado y dile, wow, qué hermoso te ve esta noche. Enamore a su hermano ahí, dígale qué lindo se ve, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Qué bonito es el Señor. Dios mío, Padre. Gloria a Dios. Amén. Sea Cristo glorificado. Bien, hermano, aleluya. Para mí es de sumo gozo estar aquí. Gloria a Dios para siempre. Sí, eso es. Aleluya. Amén. Y compartir una palabra con ustedes. Gloria a Dios. Ya yo creo que varios hermanos me conocen. José Canela. Amén. Muchos me conocen allá como el muerto vivo, uno de ellos. Soy de lo que creo que todo el que está en Cristo antes estaba muerto y hoy vive por la palabra. ¿Cuántos viven para Dios? Porque Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Y si usted está vivo, tiene que sentirlo. ¿Cuántos lo sienten en esta hora? A su nombre, gloria a Dios para siempre. Bien, hermano, anda mi esposa conmigo ahí, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. 34 años, hermano, casado, peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos bendicen a Dios? Como que se fue el gozo. ¿Y qué fue? Aleluya, gloria a Dios para siempre. Bendigo a mi hermana Lourdes y su hermano que está por ahí, gloria a Dios, amén. Que, aleluya, ha sido de apoyo a mi ministerio desde que hace unos años llegamos aquí, gloria a Dios. También bendigo a mi hermana Reina Rodríguez y bendigo a mi hermano Pastor Julio Blanco, amén. Y bendigo la iglesia de una manera poderosa. A su nombre, gloria a Dios para siempre. Rápidamente busque su Biblia, hermano. Gloria a Dios, libro de San Lucas, capítulo 18. Gloria a Dios. Sea el Señor bendecido para siempre. Gloria a Dios. Amén. Mi alma adora tu nombre, Jesús. Toda gloria es tuya, toda honra y toda alabanza. Santo eres, bendito tu nombre. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Te glorificamos. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ese amén como que le falta complejo, ve, hermano. Va a ver que John Pialo ese amén. Aleluya. Vamos a leer nuevamente, hermano. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía temor a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía diciendo, hame justicia de mis adversarios. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni tengo temor a Dios, ni respeto hombre alguno, sin embargo, por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agoste la paciencia. Dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche?
¿Se va a tardar en responderle? ¿O digo que pronto le hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hay un pero, yo creo que el único pero que vale es aquí. A su nombre, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Yo voy a ministrar tu palabra. Yo te pido que desate una unción de gloria, una unción de milagro, una unción de poder, una unción de liberación. Desata una unción fresca, Padre. Dios mío, restaura al que está en ruina, levanta al caído, fortalece al débil, el que está enfermo, sánalo, liberta al que está cautivo, Padre. Dios mío, glorifícate en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, todo el que vino a buscar una palabra, se la lleve en esta noche. Manifiesta tu gracia, Espíritu Santo, de una manera grande y poderosa. Envíate en mi voz como un trueno, como un rayo, para edificar, Dios mío, para reprender, redarguir, Dios, para libertar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Y mientras se sienta, démele un aplauso al Señor. Un aplauso con vida, con vida. Ay, aguántese, aguántese. Ese es el aplauso mío. Denle el de Jesucristo ahora. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Aleluya. Es un aplauso al Señor. A su nombre. Gloria a Dios, porque el evangelio es gozo. Yo no sé cómo es que hay gente que, hermano, vienen a la iglesia y vienen aburridos. Gloria a Dios, alabado Dios. Y el que está aburrido tiene problemas. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque vive una vida amargada. Alabado Dios. El cristiano, aleluya, hasta los anuncios se lo goza en la iglesia. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Preste atención en esta noche. Gloria a Dios. La Biblia habla bien claro que en el caminar del ministerio de Jesús, aleluya, un segundo aquí él no lo perdió. Él entendía que su tiempo era corto, su tiempo era limitado. Gloria a Dios. Cuando no era orando, era ayunando. Cuando no era predicando, era enseñando. Es decir que Cristo, aleluya, cada vez que iba a dar una campaña, él se iba al monte a orar. Gloria a Dios. Y cada vez que bajaba del monte, algo acontecía abajo en la tierra. A su nombre, a su nombre. Y dice aquí, hermano, que Cristo le refiere una parábola a su discípulo sobre la necesidad de orar siempre. Gloria a Dios. Orar siempre está hablando de permanecer, de permanencia. Orar siempre y no desmayar. ¿Sabe por qué? Porque el que desmaya, alabado sea Dios, aleluya, está en problema. El que desmaya, aleluya, pierde la fe. El que desmaya, pierde la esperanza. El que desmaya, aleluya, es una señal de derrota. Oh, por eso los discípulos le dijeron al Señor, no le dijeron enséñanos a caminar sobre las aguas. No pidieron enséñanos a hacer milagros. Ellos no pidieron enséñanos a multiplicar panes y peces. ¿Sabe qué fue lo que le pidieron al Señor? Enséñanos a orar. Dar un aplauso al Dios de la palabra. Enséñanos a orar. Gloria a Dios. Porque ellos veían que cuando Jesús bajaba del monte, algo acontecía en el mundo espiritual. Ellos veían que cuando Cristo bajaba del monte, los demonios rodaban por tierra. Los milagros, gloria a Dios, se manifestaban. Los cojos, aleluya, se levantaban. Los muertos eran resucitados. Y dijeron, pues espérate, el secreto está en la oración. Maestro, enséñanos ese asunto. A su nombre. A su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Y Cristo, hermano, aleluya, le enseñó a orar. Le dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro, aleluya, tuyo y mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también yo perdono a los que nos ofenden. Es decir, que para que la oración tenga efecto,
tienes que perdonar. Adóralo. No, se fue el gozo en esta hora. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra, Cristo le refiere una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es una historia verídica llena de grandes verdades. Jesús utilizó y empleó para hablarle a sus discípulos, alabado sea Dios, en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gloria a Dios. Dice que en una ciudad había, hermano, un juez. Oiga, un juez terrible que ni tenía temor de Dios, pero tampoco respetaba a hombres. Este hombre era un fenómeno, alabado sea Dios. Oiga, si no tenía temor de Dios, ¿a qué hombrecito iba a respetar? Él se sentía con autoridad. Gloria a Dios, aleluya. Él sabía, aleluya, que estaba invertido de autoridad, pero había una viuda que sabía que por encima de él había una autoridad que no venía de la tierra. A su nombre. Ay, mi arma adora tu nombre, Jesús. A su nombre. Ay, papá. Gloria a Dios. Dice la palabra que allí había una viuda que venía continua donde él. Mira, yo quiero que tú me resuelvas un caso. Tengo problemas. Hazme justicia de mis adversarios. Gloria a Dios. Mi adversario me tiene la vida en zozobra. No puedo dormir tranquila. Alabado Dios para siempre. El problema hoy en día que hay gente, hermano, que cuando no pueden dormir, aleluya, beben pastillas para dormir. Si a veces tú no puedes dormir, es que Dios quiere que tú doble la rodilla, hablar con el cielo. Oh, no me entendieron. Adóralo si tú puedes en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que Dios lo levanta en la madrugada para que pelee batalla. Usted dirá, bueno, mi familia está bien, no hay que orar por ello, pero Dios te levanta que ores por la iglesia, ores por el pastor, ores por el hermano. Adóralos. Ay, se fue el gozo en esta hora. ¿Dónde está la gente que alaban aquí? Bueno, déjame cambiar el mensaje, como que no le está gustando. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dice aquí la palabra, gloria a Dios, aleluya, de que esta viuda venía donde el juez. Mira, yo quiero que tú me hagas justicia de mi adversario. Pablo o Pedro dice, nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, óigame bien, si usted lo deja que lo devore, lo vas a devorar. Por eso, para que él no lo devore, usted tiene que estar conectado con el cielo. La oración es una hora en acción, y cuando usted ora, alabado Dios, se conecta con el cielo. La oración te trae la unción, y la unción te trae el poder, y el poder te da la autoridad para reprender. A su nombre sea la gloria. Y este es el tiempo donde hay que hablar con el cielo. Este es el tiempo donde hay que orar. Este es el tiempo donde la iglesia, alabado Dios, no puede vivir de cuento, ni de pamplina, ni de bobería. La iglesia tiene que conectarse con el cielo. Alabado sea su nombre. A su nombre. Dice la palabra, escucha bien esta hora, aleluya, de que esta viuda venía continuamente. Hazme justicia, resuélveme. Y el juez la ignoraba. Quizá la viuda no tenía fuerza. Viuda es un sinónimo de desamparo. Es un sinónimo, gloria a Dios, hermano, de falta de ayuda. La ignoraba, porque muchas veces los pobres son ignorados. Muchas veces los débiles lo tienen en poco. Alabado sea Dios. Y a esta viuda me parece que el juez la miraba y le mandaba a cerrar la puerta. Ella dijo, tú me puedes cerrar la puerta de aquí, pero la del cielo no me la puedes cerrar. Alabados, oh, mi alma adora tu nombre. A lo mejor te cierran puerta aquí, pero la del cielo no te la pueden cerrar. Oh, gloria a Dios. Porque yo sí me acuerdo, hermano, cuando yo estaba desacatado en la cueva del Capotillo, donde fui criado en un hogar cristiano, donde mi madre era una mujer que oraba, y yo me acuerdo que siempre la veía, y yo como que aprendí eso de ella. La oración, hermano, es la llave para abrir puertas. La oración es la llave para reprender demonios. La oración, dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra. A su nombre sea la gloria. Hey. ¿Y sabe qué?
Yo me acuerdo que fui criado en un hogar cristiano. Y mi madre, gloria a Dios, yo tocaba la conga en las iglesias. Y a todos nos llevaba, éramos 10 hijos, 10 hermanos. Y nos llevaba todo a las iglesias. Se daban unos cultos prendidos en candela. Unos cultos que todo el mundo botaba fuego. Las ancianas botaban fuego. Yo me acuerdo que hace unos meses yo fui a predicar, gloria a Dios, a una iglesia allá en la capital, en Lomina. Alabado sea Dios. Y cuando yo estoy predicando, termino de predicar, gloria a Dios, eran un domingo a las 9 de la noche. Y atrás, cuando voy a salir, hermano, veo que el pastor le pide el culto y todo el mundo se está yendo. Pero hay un anciano que está con un batón y una alcafambra puesta. Alabado Dios. Y yo quiero salir por la puerta de atrás y veo que el anciano va para allá. Digo, wow, parece que el mensaje le dio duro y me quiere entrar batonazo el anciano. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra. Alábalo si tú puedes. Cojo para este lado y veo que el anciano allá atrás en la puerta coge para allá también. Y en una me decido y voy a salir por la puerta. Y el anciano se me para en la puerta y me dice, Dios le bendiga, predicador. Digo, amén. Y me dice, si yo le invito a predicar a mi iglesia, ¿usted va a predicar? Digo, ¿usted no es de esta iglesia? Me dice, no, varón. Yo pasé por ahí y lo vi prendido en candela y eso como que me jaló para adentro. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Ay, pero cuando le digo a él, ¿y dónde está su iglesia? Mire, aleluya, el próximo domingo a las 4 de la tarde nos vemos, aleluya, en el Picapollo Vitorina, ahí en la San Vicente de Paúl. Digo, candela, nos vemos ahí. Hermano, llegué a las 4:05 y ya el anciano estaba parqueado. Porque hay gente que son fieles con el horario. Dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra. Ay, se fue el gozo ahora. Gloria a Dios. Y cuando lo veo, digo, papá, llegamos, vámonos. Y él me agarra. La iglesia estaba como a 4 esquinas de ahí. Y me entra para el barrio Puerto Rico, de ahí de, aleluya, de Lomina. Y cuando me va a agarrar de la mano, digo, aguántese, papá. Mire, usted tiene un batón, anda doblado. A mí me falta una pierna y con 2 muletas. Si usted me agarra, es para el piso que vamos los dos. Gloria a Dios para siempre. Vaya hacia adelante, que yo le cargo atrás, hermano. Y cuando llegamos a la iglesia, gloria a Dios, yo veo que la iglesia está cerrada. Y digo, ven acá, digo, cuidado si fue que el culto pasó ya. Y este anciano, aleluya, no le está subiendo el agua al tinaco. Gloria a Dios para siempre. Dale un aplauso fuerte a Jesús, hermano. Aleluya. Ay, 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 ay. Y, óyeme bien, Lourdes. Y cuando yo veo, gloria a Dios para siempre, hermano, que él va donde una hermana de al lado y busca la llave y está abriendo la iglesia. Digo, papá, ¿y qué pasó? Aleluya, era un retiro que ya pasó. Me dice, tranquilo, tranquilo. Entonces la puerta de la iglesia ahí se me agarró de la mano y bien apretado y me dijo, camine, venga, gloria a Dios. Y me llevó al altar y me dijo, hínquese ahí para que los hermanos lleguen temprano al culto y empiece a orar. Gloria a Dios, aleluya. Ay, dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra, a su nombre. Eran las 4:10 de la tarde y el culto comenzaba a las 7. Y me puso a orar. Y yo y miraba para atrás y veía nada más los bancos vacíos. Digo, Dios mío, Padre. Y cada vez que me iba a parar, sigo orando, varón, sigo orando. Gloria a Dios. Hermano, me dio deseo de comerme, aleluya, un picapollo. Me dio deseo de beberme un jugo de lechosa. Gloria a Dios. Y me dio deseo, hermano, de todo ahí, casi 3 horas orando. Y cuando a las 7:10 empiezan a llegar los hermanos, muchos ancianos. Digo, Dios mío, pues un asilo de ancianos. Aleluya. Y empiezan a llenarse la iglesia, hermano. Y cuando comenzó el devocional, eso fue algo tremendo. Esos ancianos danzaban y brincaban, gloria a Dios, aleluya, hermano. Y cuando termino de predicar, me dice una anciana, varón, yo tengo 57 años aquí y soy la presidenta de los jóvenes. Alabado sea Dios. Digo, Dios mío, si esa es la de los jóvenes, ¿cuánto tendrá la de dama? Dale un aplauso fuerte a Jesús, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces yo saqué un coro. Los viejos están prendidos, los jóvenes están apagados. Los ancianos están prendidos y los jóvenes están apagados. ¿De qué grupo tú eres? ¿De los vivos o de los muertos? ¿De los prendidos o de los apagados? Dale la mano al que está, dile, yo soy de los prendidos.
Yo soy de los prendidos. Dile, yo soy de los prendidos. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Dice que esta anciana, aleluya, iba donde el juez. Este juez no tenía temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Pero ella no tenía temor de Dios. Por eso yo siempre digo que yo prefiero un Pedro mojado y no un Tomás seco en la barca. Alabado sea Dios. Porque hay gente que dice, a Pedro le faltó la fe, y le cantan un corito: sálvame, maestro, sálvame que pereco. Mire, ese coro había que cantárselo a los 11 cabezones que se quedan en la barca. Aleluya, porque el único que se atrevió a caminar sobre las aguas fue Pedrito. Alábalo. Y Dios está con los que se atreven a caminar. Aleluya. Dios está con la gente que se lanzan a su nombre. Hermano, y le cantan ese coro a Pedro. Pero y los 11 cabezones que se quedan en la barca esperando el fracaso de Pedro. Se va a hundir. No lo va a lograr. Ay, por la única que cante ella. Bueno, si tú no quieres cantar, que cante ella. Dios bendiga lo que dicen amén. A su nombre. Entonces los 11 se quedan esperando que Pedro se hundiera. Esos son los que nunca muchas veces hacen en la iglesia, esperando que el otro fracase. Para ellos decir, mira, yo te lo dije, yo sabía. Y si tú sabías, ¿por qué no se lo advertiste? Alábalo si tú puedes en esta hora. Bueno, se fue el gozo ahora. Dañó el mensaje también que iba. A su nombre. A su nombre. El único que se atrevió a caminar fue Pedro. ¿Usted cree que a Pedro le faltó la fe? No, Pedro era un hombre decidido. Lo que pasa es que Pedro se detuvo a escuchar los vientos. Y cuando tú te detienes a escuchar los vientos, te va a hundir. Porque hay vientos que van a venir para apagarte la fe. Ay. Van a venir vientos para malograrte y para que tú te detengas. Si tú te pones a escuchar voces extrañas, te vas a detener. Gloria a Dios, tiene que proseguir la meta. Tiene que proseguir el blanco. No puede detener. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Yo me acuerdo que esos cultos se daban encendidos. Mi madre nos llevaba todo. Y yo tocaba la conga en las iglesias. Gloria a Dios, pero cuando cumplo 13 años, mi padre muere. Mi madre toma el control del hogar. El diablo me echa mano y me pone en una esquina a vender droga en la cuava del Capotillo. Escucha bien esta hora. Y yo estaba perdido con 2 pistolas, controlando un sector, bailando reggaetón. Dame para la gasolina. Y Dios, no te apures, no te guarda para la gasolina, te guarda para el gas y para el diésel también. Alaba. Ay, se fue el gozo en esta hora. Dale un aplauso fuerte. ¿Qué es lo que te pasa en esta hora? ¿Qué es lo que te pasa? A su nombre. Ay, Dios mío. Aleluya. Ay. Y Dios, ven que te quiero salvar. No, yo estoy muy joven para eso. Y yo no sé cómo que la gente aquí se ve quejando. Ay, varón, es que la situación está dura. Si está dura, busca una olla de presión y ablándala. Alabado Dios, porque tú y yo no dependemos de la situación. En Santo Domingo, la gente está como los abanicos pedestales, mirando para todos lados. Alabado sea. Ay, adóralo con vida en esta hora. Ay, Dios mío, ya dañó el mensaje el hombre. A su nombre. A su nombre. ¿Y sabe qué? Dios empezó a bregar conmigo. Y yo no estoy muy joven para eso. Como que la muerte para los viejos. Muchos nacen y no llegan a ver el sol. Entonces Dios, ven que te quiero salvar. Digo, estoy muy joven. Y como no entendía mi manera, Dios me llama a su manera. Y me dan 12 machetazos y 11 puñaladas. Y me cortan esta pierna, me dan un machetazo en la cara. De ese ojo yo no veo nada. Me dan un machetazo en este brazo. Aleluya, que esa mano, hermano, mire cómo la tengo, no puedo abrirla, gloria a Dios, amén, aleluya. Me dan una puñalada en el corazón, una en el pulmón, me cortan la pierna, machetazo, me cortan la vena, aleluya, la fémura, esa es la que va ligada, aleluya, a la aorta, aleluya, y nutre el sistema sanguíneo, y me dan 2 puñaladas por los lados de la próstata, de lado a lado. Los médicos llaman a mi esposa que está ahí, le dicen, mira, si ese hombre queda vivo, búsquese otro hombre
nombre porque nananina, nananina. Pero después de ahí, Dios me da 4 muchachitos igualitos. Alábalo. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que de lo imposible crea lo posible. Porque para Dios no hay nada imposible. El problema es que hemos limitado a Dios. Y el Dios el cual usted y yo le servimos es un Dios tan grande y tan poderoso que ahora mismo la tierra está girando a 100 millones de kilómetros. Aleluya, a 100 mil millones de kilómetros por minuto. Y usted lo siente y usted se queda tranquilo. Alabado Dios, ese es el Dios tan poderoso que tú y yo tenemos. Que a las estrellas las llama por su nombre. Y ese es el Dios todopoderoso que dice que con 3 dedos juntó los polvos de la tierra. Alabado sea Dios. Y que las naciones son como una gota que estila, aleluya, de la palma de Jehová en un cubo. Ese es el Dios, aleluya, que de lo posible, de lo imposible, crea lo posible. Para el Dios tuyo y mío, para Él nada es imposible. Ay, 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 dale un aplauso fuerte al Dios. Ese es el Dios. El Dios de todo poder. A su nombre. A su nombre. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Lo que pasa es que hemos limitado a Dios. Y como lo hemos limitado, aleluya, creemos que Dios, lo único que me puede sanar un dolor de cabeza. Mire, yo a Dios no lo molesto para un dolor de cabeza. Un Tylenol resuelve eso. Gloria a Dios. A Dios yo lo molesto para cosas grandes. A su nombre. Ay, Dios mío. A Dios yo lo molesto para cosas grandes. Ay, Jehová, me duele una muela. ¿Qué muela, hermano? Yo a Dios no lo molesto para un dolor de muela. A Dios yo no lo molesto para cositas. Yo lo molesto para cosas grandes. Jehová, mira, yo quiero que esa pierna me salga. En cualquier momento me va a salir corriendo. Ay, 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 ay. Ese es el Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Gloria a Dios. Pero dale un aplauso fuerte. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, mi armadura, a su nombre, Jesús. A su nombre. Y como yo no entendí, Dios me llamó a su manera. Boto toda la sangre, el piso se queda rojo, el cuerpo blanco como el techo. Gloria a Dios. Y el alma mía se separa del cuerpo. Y Dios me pasa un video, toda la diablura que yo hubiera hecho. La droga que vendí, lo que forniqué, lo que adulteré, toda la diablura en cuanto a pecado, Dios me lo está revelando. Gloria a Dios. Y me acuerdo que visito un brujo en mi país para buscar un baño. Y en esa visita que visito al brujo, porque hermano, no tenía a Cristo. Y el que no tiene a Cristo tiene al otro. Vamos a estar claros en esto. A su nombre. Ay, no, varón, pues yo tengo a Cristo. A Clinton, pero no a Cristo. Jesús dijo, por tu fruto te conoceré. Amén. A su nombre. A su nombre. ¿Y sabe qué pasó? Aleluya. Voy a buscar un baño ante el brujo para que la bala y los cuchillos no me entraran en el cuerpo. Y cuando voy ante el brujo me dijo, mira, date un baño con viniviní, rompe Saragüe, vete conmigo a Manchaguapo, Tirijala, polvo de Orinoco, usted no lo va a ver, ni yo tampoco. Y cuando me doy el baño, a los 21 días apestaba diablo pacharrao. Gloria a Dios, esos baños que dan los brujos, hermano. Eso es algo tremendo, gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasó? A los 28 días me dan un balazo en el pie. Voy a reclamarle al brujo. Digo, brujo, ¿qué pasó? Tú dijiste que ni bala ni cuchillo me iban a entrar. ¿Y por qué me dan un balazo? Veo que se amarra un pañuelo rojo en la cabeza, se sacude y dice, te falta algo. Digo, ¿qué es lo que me falta? Me dice, búscate 3 gotas de sudor de culebra. Desde que él me habló de eso, digo, ¿y cuándo diablo tú has visto la culebra sudando, demonio? Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Es que nosotros tenemos un Dios de poder. ¡Alábalo! Ay, Dios mío. Goces, hermano. Ajá. Y porque hay gente que predican el evangelio como una vela derretida, ahí se derrite. El evangelio es vida, hermano. Esto es para vivirlo. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Escuche bien esta hora. Me le quité de al lado y me pasó lo que me pasó por no entender el llamado de Dios. Pero dice la palabra que esta viuda persistió. Y es lo que hoy hace falta a la iglesia. Persistencia y resistencia. Aleluya. Ella sabía que el juez tenía autoridad. Podía absolverla y podía, aleluya, hermanos, soltar un edicto o una sentencia. Pero ella persistió. El juez la ignoró. Y muchas veces, aleluya,
aleluya, usted creemos que nuestra oración no llegan ni escalan al reino de los cielos. Alabado Dios. Dice la palabra que esta mujer persistió, y me parece que ella, eso lo digo yo, ella dijo, ok, tú crees que no me va a resolver, aleluya, me parece que se fue a la casa del juez, y cuando llega a la casa del juez, hermano, ella ve el carro y estaba esperando que el juez se levantara. El juez se está cepillando los dientes, y por la ventanita del baño observa que hay alguien allá afuera, y ve como que, aleluya, hay una anciana, y se parece a la anciana que andaba detrás de él, y me parece que el juez tenía 2 perros pibos y se los soltó, y la viuda dijo, aunque me suelte el diablo, tú vas a tener que resolverme. Dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra. Y es lo que Dios quiere en esta. Es lo que Dios quiere, hermano. Hay gente que viene, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Mira, Dios te no lo puede venir con ese cuento, hermano. A su nombre, a su nombre. Aquí hay que guerrear. Y usted es un guerrero y tú una guerrera. Y si Dios te trajo aquí es para que usted guerre. Digan amén. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo nos dio ejemplo en cuanto a la oración. Él se apartaba a orar. Y si él, que era Dios, aleluya, se apartaba a orar, ay Dios mío, ¿qué será de usted y yo si nos oramos? Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra, hermano, que esta mujer persistió, pero el juez la ignoró, gloria a Dios, pero ella no abandonó. Y hay muchos hermanos, aleluya, que cuando emprendemos la oración, clamamos por algo, y si vemos que ese algo no llega, abortamos y lo abandonamos. Aleluya, ella persistió, y aquí hay que persistir. Aparte de persistir, ella resistió. Aleluya, escuche bien, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros va a correr. Gloria a Dios, adora a Jesucristo en esta hora. Aleluya, hay que resistir, hermano. Y hay gente que no tiene resistencia, pero tampoco tienen persistencia. Hay que persistir y también resistir, porque si esta anciana viuda, aleluya, no tenía marido, quizás no tenía hijo, aleluya, ella persistió. Usted y yo tenemos fuerza, estamos jóvenes, gloria a Dios, hay que seguir guerreando. Dale un aplauso fuerte al Dios, hay que seguir peleando. Amén. A su nombre. Dice la palabra, gloria a Dios, que el juez la ignoró y no quiso por un tiempo, pero me parece que se encontró con ella en el Walmart. La viuda estaba comprando alguna fruta y como que los 2 carritos chocaron. Y cuando el juez la ve, dice, aquí era que te quería encontrar. Dime cuándo es que tú me vas a resolver. El juez llamó a su sirviente, le dijo, mira, pónmele un apoyo a esta viuda. Pónmele un apoyo. Ay, no entendieron, hermano. A su nombre, porque hay que resolver, no sea que viniendo de continuo me agoste la paciencia. Es decir, el Señor ahí mismo hace un harto y dijo, oigan lo que dijo el juez injusto. Si este tipo no era justo, si este tipo no tenía temor de Dios, si este tipo no respetaba a hombre, dijo que le iba a resolver. Jesús dijo, aleluya, cuánto más vuestro Padre hará justicia. ¿A quién? A sus escogidos que claman a Él. ¿A quiénes? Día y noche. El problema es que hay gente que ni claman de día, pero tampoco de noche. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Oye, ¿a quién es que Dios le va a resolver? No me entendieron. Oye, ¿a quién es que Dios le va a resolver? A los que claman a Él de día y de noche. Pero hay gente que ni claman de día ni de noche. ¿Cómo usted quiere que Dios le resuelva? ¿Cómo usted quiere que Dios le resuelva? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día? Porque esto es una guerra. Estamos peleando una batalla. Los aires están contaminados de demonios. Gloria a Dios. Y hay demonios que no quieren que usted reciba lo que Dios quiere entregarle. A veces hay peticiones que Dios la contesta y los demonios la agarran. Y si usted no se tira a pelear, eso muchas veces se detiene por un tiempo. Aleluya, pero el Señor no me oye. Él te oyó y te contestó. Lo que pasa es que hubo un principado. Pregúntale a Daniel, que Daniel sí sabe de guerra. Daniel estaba, hermano, intercediendo. Aleluya, para que terminara el tiempo
tiempo de la cautividad ante el cielo, porque él sabía que el tiempo ya estaba por llegar. Gloria a Dios. Y cuando se tiró de rodillas, dice la palabra, aleluya, que hermano, él clamó y el mismo día le contestaron, pero la petición tardó 21 días. Y cuando Daniel ve que no llega, entonces Dios le manda un ángel, el ángel Gabriel, a darle el mensaje y le dijo: mira, tú eres muy amado, los que claman mucho son amados aquí en el cielo. Alaba, gloria a Dios, tú eres muy amado, aleluya. Desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte y entender que la gloria es mía, tu voz fue escuchada. Déjame declararte la visión. El príncipe de Persia se me opuso, es decir, está hablando un principado que se opuso a la bendición, y hay principados en esta hora que se oponen a tu bendición. Gloria a Dios, que tú tienes que entrar en la intimidad con Dios. Dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra, para que lo que ya Dios te prometió se materialice en la tierra. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Dios, mira, el de Persia se opuso, y cuando termine con él, el de Grecia vendrá. Es decir, que tú peleas con un demonio, vence ese, y tú crees que ya tú vas a estar tranquilo. Te van a mandar otro. Te van a mandar otro. Porque esto es una guerra espiritual. No me entendieron, hermano. A su nombre hay que orar, porque si la viuda persistió donde el que tenía que resolverle, aunque le negó la justicia, pero hermanos, aleluya, yo entendía que por encima del juez había una autoridad, y Cristo dijo: os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Es decir, la unción Dios la da, no es para que la gente le eche lujo a nadie. La unción Dios te la da, no es para que tú vengas al culto y te sientes en la silla y no adores. Cristo dijo: doy poder, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Pondrán manos sobre enfermos, sanarán y echarán fuera demonios. Es decir, que la unción de Dios es para reprender demonios. La unción de Dios es para sanar enfermos. La unción de Dios, la unción de Dios, Dios te va a dar la unción. Pues Dios no te va a dar una unción para que tú vengas a mensuar al culto, ni para que te mete el espíritu de turniadera, que nada más venga cada 15 días al culto. I'm sorry, esto aquí no funciona. Estamos hablando de persistencia y resistencia. Usted tiene que persistir. Usted no puede venir cuando a usted le dé la gana al culto. Usted sabe que tiene un compromiso con Dios y con la iglesia. Alábalo. Se fue el gozo en esta hora. Dale un aplauso fuerte al Dios de la palabra. A su nombre. Ay, varón, es que me dio un resfriado. Venga, que aquí que usted se va a sanar. Este no es un hospital. Todo el que viene aquí viene con problemas. Yo estaba orando por una hermana por allá, por Brooklyn. Y la hermana, yo no sé si era un andador, que no me acuerdo, o algo tenía. Y estoy orando por ella para que lo suelte. Y lo estoy arrastrando y ya agarrándolo. Digo: ay, varón, es que si usted me lo quita, me van a quitar ese sai. Digo: el Señor reprenda al diablo. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo en esta hora. Lo que Dios te dio, no hay diablo que te lo quite. Dale un aplauso fuerte. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Ay, Dios mío, Padre. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Dios mío, Padre, yo sé que esto es una iglesia de fe. Gloria a Dios, y es lo que Dios está buscando. Gente de fe, gente de poder, gente de persistencia y resistencia. Hay gente que no resiste mucho. Gloria a Dios, el diablo lo ataca. Duran 2 meses sin venir al culto. Alabado Dios, no persisten ni resisten. Hermanos, lo botan del trabajo. Andan como los pavos en tiempo de Thanksgiving con el moco para abajo. Gloria a Dios, si te paran del trabajo, alaba, da un aplauso. Es para que venga a orar más. Gloria a Dios, a su nombre. Ay, Jehová, le cambia el semblante. ¿Usted ha visto los pavos en tiempo de Thanksgiving? Con el moco para abajo así. Ay, 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 ay. Aleluya. Yo vivo mi vida feliz, contento y gozoso. Y este gozo ni el diablo ni nadie me lo va a quitar. Entonces,
Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando usted vive gozoso, usted se fortalece. El diablo viene y echa para allá, diablo, yo no te hago caso. Hay un tiempo que usted tiene que no escuchar voces extrañas y enfocarse, gloria a Dios, en la meta, en el propósito el cual Dios te marcó. Esta viuda, hermano, nada ni nadie la hizo desenfocarse, aleluya, de lo que ella estaba buscando. Ella le sacó el milagro al juez. Ella le sacó, gloria a Dios, la solución al juez. Y Cristo dijo, oigan lo que dijo este tipo, aleluya, que no tiene temor de Dios ni respeta a hombre. Gloria a Dios, dijo que le hará justicia. Cuánto más vuestro Padre hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día, aleluya. Usted tiene que clamar de día cuando no está haciendo nada, y también en la noche. Si Dios te levantó en la noche, es para que clame. Dale un aplauso, es para que clame a su nombre. Lo que pasa que, aleluya, queremos depender de la fe de otro. Ay, varón, ore por mí. Ay, varón, nadie ora por mí. Ay, a mí no nadie me visita. Ay. Si a usted nadie lo visita, visite usted. Y si nadie ora por usted, ore usted. Mire, el secreto de la oración está cuando usted ora por otro. Cuando usted ora por su hermano, Señor, mira a mi hermana, bendícela. Mira a sus hijos, su esposo. Dios está viendo eso, hermano. Entonces, después que Dios se mete allá, hace así para tu casa, pan de ti, pan de tu familia, pan de tu negocio. Y se mete para allá y desaloja al diablo, desaloja a los demonios. Oh, no me entendieron. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, bendito sea el Señor en esta hora. Ese es el Dios, hermano. El código es la oración. La oración, una hora en acción. No es que usted se va a tirar de rodillas y se va a poner a roncar y a dormir ahí, porque a veces viene cansado. Aleluya, con la mente cargada y usted cree que está orando. No, es meditando en la deuda que tiene. Ay, dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Gloria a Dios. Alábala. Mire, Jesús le dice a su discípulo, mi alma está turbada, porque como humano se turbó. Vámonos para allí, quédense aquí en lo que tanto que yo voy y oro. Le dijo, ayúdenme a orar. Y dice la palabra que Cristo fue a orar y su oración era tan intensa que nada más le salía una sola oración. Padre, quita de mí este momento. Busca otra manera de cómo yo morir por todos estos cabezones, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué decía, hermano? Cristo en su humanidad no quería morir. Por eso él tuvo que subir allá al monte a orar. Y le decía, Padre, quita de mí esta copa. Busca otra manera de yo pagar el precio por esta gente. Pero espérate, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si tú quieres que yo vaya a la cruz, vamos para allá. Alabado sea Dios para siempre. Y dice la palabra que Cristo se levanta a ver las ayudas que le estaban dando a sus discípulos. Y cuando va, los halló a todos roncando, durmiendo. Gloria a Dios. Le dijo, wow, verdugo, no han podido orar conmigo aunque sea una hora. Gloria a Dios. Y dice que lo levantó y se fue a orar otra vez. Y dice la palabra que hizo la misma oración, porque hay un momento de angustia, de guerra, de batalla, que a usted no le sale más palabra, sino, Señor, resuelve este asunto. No aguanto más. Mira, ve lo que tú haces, Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay un momento que usted tiene que sacar el milagro. Fue otra vez las ayudas a ver que le estaba dando. Ay, los tigres estaban durmiendo todos. Dijo, verdugo, levántense de ahí, ya está bueno. Y se fue a orar por tercera vez. La misma oración. Observe, la misma oración 3 veces. Padre, quita de mí este momento. Cristo estaba sintiendo el peso del pecado suyo y mío. Porque hay un momento que usted siente una batalla que el mundo se le va encima. Se le va el esposo. Hasta la suegra se le va de al lado. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, qué batalla. Y usted siente la carga. Y usted siente la batalla. Gloria a Dios. Y usted dice, pero Señor, ¿y qué es esto? Y Cristo estaba sintiendo el peso del pecado. Y dice la palabra que Dios, cuando él vio que él no podía depender de su discípulo, porque usted no puede depender de la oración de la iglesia. Usted no puede depender de la oración del pastor. Usted no puede depender de la oración del hermano. Usted tiene que depender de Jehová.
Jehová. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Yo puedo orar por usted, pero para usted saber si la comida es buena, usted tiene que saborearla también. Alábalo, dale un aplauso fuerte al Dios. Alábalo, aleluya, su nombre. Ey, 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 ey. Dice que Dios le mandó un ángel. Oiga, un ángel. Dios le manda ¿a quién? Al maestro, porque entró en guerra. Hay un momento que usted tiene que entrar en guerra. Si usted está durmiendo tirado de rodillas, póngase de pie y empiece a caminar. Gloria a Dios. Levante la mano, sature el ambiente, porque hay influencia y el ambiente está cargado. Y usted lo que esté roncando ahí, póngase de pie y póngase a orar. Gloria a Dios. Alábalo. Ay, pero ven acá. Ahora me van a mirar mal. Dale un aplauso fuerte a Jesús. A su nombre. Dios le mandó un ángel porque Cristo entró en agonía. Entró en guerra. Falló Pedro, fallaron todos. Pero el Dios suyo y mío nunca nos va a fallar. Cuanto más vuestro Padre hará justicia a sus escogidos. Usted es un escogido. A los que claman a Él de día y también de noche. ¿Se tardará en responderle? Digo que no. Pronto, pronto, pronto. Pero ella le hará justicia. Pero Cristo hace una interrogación. Pero hay un pero ahí. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Es el problema hoy en día. Que hay gente que no tiene fe ni para beberse un café. Cuando usted dobla la rodilla, Cristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en oración creyendo, ¿será qué? Será hecho. Entonces, cuando Cristo venga y usted está clamando sin fe, usted no va a recibir ni ala de cucaracha. Se lo estoy diciendo claro, hermano. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe. Si no haya fe, no puede resolverte, no puede contestar la petición en la cual usted está clamándole a Dios. Gloria a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios, ¿cómo usted se acerca? En oración. Es necesario que crea que le hay y que Dios está dispuesto a resolver su problema. Denle un aplauso fuerte. Ese es el Dios, aleluya, que resuelve. Yo lo he visto, hermano, y lo he experimentado. Dios resuelve. Y aquí hay gente que sabe que Dios resuelve. Aquí hay gente que sabe que Dios hace milagros. A su nombre. Aquí hay gente que sabe que Dios liberta. Jesús dijo: ¿qué padre que si su hijo le pide un pan, ay Dios mío, le va a dar un ladrillo? Bueno, mi hijo, lo que hay ese ladrillo, cómetelo. Usted le va a dar un ladrillo, ¿verdad que no? Si su hijo le pide un pecado, bueno, mi hijo, es lo que hay una víbora cacabel. Trata de comértela, pero trata de que no te pique. Si nosotros, usted y yo, siendo malos, porque Pablo dijo: el pecado que mora en mí, yo sé que en mí no mora el bien. No hay justo ni siquiera uno. Porque el queriendo hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hay una ley de mis carnes que se revela. Hay una rebelión, aleluya, en usted. Se revela contra la ley de Cristo. Aleluya. Cristo le dice: ora, y la ley de la carne dice: no, muchacho, tú estás cansado. ¿Para dónde tú vas? Gloria a Dios. Dios te dice: vete para la iglesia. Ay, no, yo tengo que lavar, tengo que resolver muchas cosas. Es decir, hay una ley que se revela contra la ley de Cristo y te lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo dijo: yo lo que soy un miserable, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Entonces él dijo: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Alaba, es el que nos resuelve, Jesucristo. Dale un aplauso. Es el que cambia, es el que liberta. Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Qué va a hacer? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oiga, que es lo que Dios da. Dios te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te trae lo que tú necesitas. No me entendieron. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, que no es que usted está loco de que Dios lo use. El que está loco por usarte a ti es Dios. No es que tú quieres que Dios te resuelva. El que está loco por resolver es Dios.
Pero aquí hay unos códigos que hay que, aleluya, entrar en ellos para que eso se desate en el cielo. La viuda le sacó el milagro. Usted tenemos que yo sacarle el milagro. ¿Cuál es el milagro? Yo no sé cuál es lo que usted está pidiendo. Yo no sé. Yo no sé si es su esposo, sus hijos, algo que le afecta en su cuerpo. Pero la oración, hermano, esa fue la llave que Dios le dejó a la iglesia. A veces el pastor dice, hay culto de oración, y los hermanos bajan el moco así. Y se tiran por el grupo. ¿Tú vas para el culto? No, porque lo que hay es culto de oración. ¿Usted va para el culto? No, hombre, lo que hay es el mejor culto, oye. Es hablar con Dios. ¿Qué es lo que hay? No, hay un culto que lo que se va a hablar con Dios. Lo que pasa es que no queremos hablar con Dios para que Dios no nos reprenda, ni nos diga algunas cuantas cosas que tiene que decirnos. Entonces no hacemos lo loco, gloria a Dios. Alaba, dar un aplauso fuerte a Jesucristo en esta hora. A su nombre hay que hablar con Dios. Es el que nos resuelve. A su nombre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, todos los que eran de mi tiempo, yo siempre digo esto. Ay, Dios mío. Tanto enterrados. Otros andan locos de la droga. Otros están presos aquí, otros están presos en Santo Domingo. Y yo estoy vivo y coleando, predicando un Cristo vivo y de poder. Alábalo. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¡Viva la vida alegre! ¡Gózase! ¿Qué es lo que usted vive amargado? Si usted saca cuenta, ¿cuántos años usted tiene? Tanto. Saca cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Está en Nueva York, está gordo colorado. Su casa tiene calefacción, agua fría y caliente. Su nevera bota queso, bota leche, bota jugo, bota de todo. ¿Qué es lo que usted quiere? Una queja avanza. Ay, es que, bueno, la cosa se está poniendo dura y le dijeron que se va a poner mejor. Dígame. Usted tiene la salvación que está por encima de cualquier cosa terrenal. Yo estoy pastoreando en un barrio allá en el sector de Villafaro. Mire, eso es algo tremendo, un lugar que le dicen campana. Eso, porque Dios a los guerreros lo mete donde lo sacó de la guerra. Y yo estoy pastoreando y me he hecho el loco para poder pastorear ahí. Porque hay lugares que si usted no se hace el loco, usted coge un cohete y se va para la luna. A su nombre. Entonces he aprendido a cogerlo suave, pero sin descuidarme. Orando. Es la oración, hermano. Ahí eso es lo que puede. Mire, suelte un poco los afanes y póngase a hablar con Dios. Y usted verá, aleluya, que si su esposo es duro, vas a cambiar. Porque allá fue a mi iglesia una hermana, ay patrón, yo no comprendo. Esa mujer, digo, mire cabezón, esa mujer usted nunca la va a comprender. Porque la mujer no fue hecha para que la comprenda. La mujer fue hecha para 3 cosas. Usted le da amor, le da cariño y le mete mucho billete en los bolsillos. Alábalo si usted puede. A su nombre. Y ahí usted resuelve lo suyo. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Qué problema. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la mujer no fue hecha para que usted la entienda. A la mujer usted dice, mi amor, vamos para el Narinay. ¿Nari quién? No, vamos para Macy. Y Pablo dijo, grande este misterio. La mujer es un misterio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hágase el loco. Dios le bendiga y Dios le guarde. Póngase de pie en esta hora. A su nombre. A su nombre. Sí, porque hay gente, mire, hay mujeres y hombres. No, yo estoy esperando en Dios. Una señora con 83 años dice que esperando en Dios. Pero ¿y para qué? Tiene 34 años soltera, dice que esperando en Dios. Digo, ya, ¿y qué es lo que usted va a esperar? Ya usted, ¿o será que está esperando a Jesucristo? Entonces,
si usted no se hace el loco, usted no va a ligar con la pareja suya. Porque hay una guerra de humillación y de orgullo. No, espérate, que el que está bueno soy yo. Te equivocaste, mira para acá el material que tú estás despreciando. Esto hay una guerra de orgullo. Eso no es de Dios. Ámese, perdónese y hágase el loco. Dios le bendiga. Agárreseme de la mano que yo voy a hacer un clamor ahí. Nosotros vamos lejos, vamos para Brooklyn, hermano, al final de Brooklyn. Ojalá que aparezca un piadoso, hermano, gloria a Dios, que se deje tocar. Sí, porque ahí es que tiene que sentirse el poder ahora. Mira cómo bajo el gozo. A su nombre. No, estamos como a 35 minutos de aquí, gloria a Dios. Yo quiero orar, agárrese de la mano, hermano. Yo voy a desatar un espíritu de oración en usted. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y usted verá que habrá liberación en su casa. Habrá liberación en su familia. Habrá salud. Ansa, Kimalaka, Mansorobo, Condaliva. Esa rabacaya basonda rabacay. Y cababababa, sarababababa. Ándale, me llama. Ella basanda, tila, sigue peleando, dice el Señor. Usta basenda, rabacaya basenda. Padre, en esta noche, Dios eterno, Dios de gloria. Oh Dios amado, Padre, mira Manolo, mira Dios mío, Señor. Oh, mira Lourdes, Espíritu Santo, glorifícate. Oh, mira cada hermano, Dios mío, de esta congregación. Padre eterno, cada hermana, cada hijo, cada joven, Dios Señor, cada líder, cada Padre eterno, diácono. Yo te pido en esta noche, Espíritu Santo, que tú pongas un despertar de oración en cada uno de ellos. Que tú te glorifiques de una manera poderosa. Que tú aplates los diablos, los principados. Que tú aplates las potestades de la tiniebla. Yo reprendo toda enfermedad. Llámese como se llame, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, desata, Dios, esa rabaquima. Ay, Padre eterno, hambre de ti, hambre de ti, hambre de ti, Espíritu de Dios. Sarabacata rabacay, shendarabaquima. Ay, Padre eterno, es una iglesia que tú las has marcado, que tú las has llamado, Padre eterno, con propósito. Desaloja lo que no es tuyo, desaloja toda escasez, desaloja toda miseria, toda falta de perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, y Macenda, mi hermana Rosa, glorifícate poderosamente, Padre eterno, por el poder de la palabra. Padre eterno, por el poder de la palabra, glorifícate, Dios mío. Levanta, levanta vallado, Dios, desata oración, ayuno, búsqueda, Padre, manifiéstate, ya que los días se acercan. Es tu venida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como la viuda permaneció, Dios mío, resistió, Señor, y le sacó el milagro. Aquí hay una iglesia que va a sacar el milagro. Aquí hay una iglesia que se va a levantar en poder, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Glorifícate, Dios amado. En el nombre de Jesús, glorifícate. Fuera, fuera toda escasez, fuera toda enfermedad, fuera todo demonio que hace guerra ahora, fuera toda fuerza antagónica de la tiniebla. Sharrabacatarabacanda, Ikamansorobocondarabakai, Emansamakimahai. Espíritu Santo, sopla ahora. Sopla, siento una cobertura del Espíritu ahora. Y cabababasendarabacanda. Y mamanso, mamamanzarabakibakayabasenda. Orrabacatarabacaya. Eva Shamakimakai. Siento a Dios, hermano. Alábalo con libertad que está aquí en esta hora. Ella baseba. Mira, 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 mira. Sandarabacaya. Ay, 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 ay. Se metió el judío aquí ahora. Siento una gloria poderosa. Hay una
cobertura del Espíritu Santo en esta noche. Ay, 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 ay. ¡Fuego! Sharabakaya. Mira, mira. Andalaba sema. Ay, 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 ay. Ahora mismo observo una paloma que se asienta sobre tu cuerpo. Espíritu Santo de Dios. Andaré Sakima. Espíritu de Dios. Levanta, fortalece, fuerza como el búfalo. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shakatakabakaya. Shakababababa. Y kamamaman sharabakaya. Andarabajay. RBBB Shanda. Agárrala ahí, hermano, agárrala. Ansa. Esarabacay. La unción de Dios. Ashamakima. Dios, anda. Siento la presencia. Hay un viento que está soplando aquí ahora. Hay un viento que está soplando. Hay un viento que está soplando. Ella basanda. Fortaleza del Espíritu. Andaré esta aquí basaya. Anda, 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 anda. Avanza, avanza. Y cababasenda. El Sarabacay. Ay, 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 ay. Espíritu Santo, glorifícate. Levanta, desata gloria, desata poder, desata autoridad, desata liberación, desata fuego. Fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, fuego del Espíritu. Shayaba. Y cabasenda. Ay, ay, ay. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Shabababa. Endala. Ay, 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 ay. Dios mío, aquí todavía queda fuego. Aquí todavía queda poder. Aquí todavía hay una iglesia. Alabado sea Dios. Aleluya. Anda, quema soa. Conéctate con el cielo. Conéctate. Conéctate. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Rompe cadenas. Visita a la familia de cada hombre y cada mujer aquí presente. Gracias por ello. En tu mano están. Denle un aplauso a Jesús. Hasta aquí me ayudó el Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Con el permiso del pastor. Nosotros traemos un material. Si cualquier hermano no tiene precio, lo que usted sienta. Se lleva un CD, testimonio, mensaje. Está tremendo, hermano, en DVD, CD. Eso es para nosotros seguir caminando. Amén. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. La persona que continúa por aquí. Tíreme un besito al Señor ahí. No, espérese, hermano, que ese besito está como agachado. Hágase, inspírese. Usted no tiene su esposa, su novia, y usted no se inspira a darle un beso. Y entonces, ¿cuál es la batalla? ¿Usted tiene vergüenza ahora? Usted la novia es el novio. Haga así. Ay, qué lindo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y Dios le guarde la persona. Vamos a estar por ahí afuera. Ya, pastor. Puede tomar otro. Aleluya. Amén. A su nombre. Eso es candela. Gloria al Señor. Dele palma al Señor. Aleluya. Dios bendiga al predicador. Dios lo bendiga más. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento un momentito. Gloria a Dios. Queremos recordarle a mis amados que el domingo hay cambio de hora. Amén. Hay que adelantar una hora más. Amén. Atrasarla. En el invierno hay que atrasarla. Porque estamos más oscuros. Hay que atrasarla entonces. Atrásela. Pero usted no se atrase. A su nombre. Para este domingo va a dirigir tu hermano José Quintana. Lectura de la palabra tu hermana Miljan Calderón. Ora por la ofrenda tu hermana Sara Paulino. Gloria a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies y voy a pedir las levitas que pasen por aquí.